tardes, bienvenidos a la explanada de este lunes. Empezamos nuestra semana y lo vamos a hacer viajando en el tiempo porque el escritor Jorge Molist vuelve con una novela histórica que en esta ocasión nos traslada a la época en la que los reinos de Europa luchaban por su hegemonía y tenemos por una parte el reino de Aragón que nos toca muy de cerca, también tenemos Sicilia, incluso el imperio francés, todo ello se condensa en la figura y en la biografía de La Reina Sola, la nueva novela de Jorge Molist que tenemos esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Mara. Bienvenido a la explanada y sobre todo, pues encantados de empezar el programa de hoy. Estamos con este repaso por incluso nuestra propia historia, porque hay personajes que muchas veces pasan desapercibidos, no para ti en esta ocasión. ¿Cómo te encontraste con el personaje de la Reina Sola, con Constanza, y cómo surgió la idea de trasladar su historia a esta novela? Bueno, hasta para mí, que soy un apasionado de la historia, debo reconocer que ignoraba mucho de ello. Claro. Y bueno, pues nada, el tema de la novela me salió. Estaba leyendo yo un libro de un historiador inglés, el más reputado, Stephen Runciman, ese es su nombre, y me hablaba del Mediterráneo, que a mí me encanta. Me hablaba de Sicilia y de repente digo, caramba, estoy leyendo mi propia historia. Estoy leyendo la historia de la Corona de Aragón y la historia de España, que en gran parte yo desconocía. Y a partir de ahí es donde me pongo a investigar y me encuentro con unos personajes, vamos, tremendos. Entre ellos, el rey valenciano, uno de los pocos reyes surgidos de Valencia, Pedro III de Aragón, que resulta ser el rey más audaz y más atrevido que hemos tenido en nuestra historia. Y por descontado su esposa Constanza de Sicilia y de Aragón. Y en este mismo libro me estaba contando Runciman, el historiador, sobre Ricardo Corazón de León. Ah, mira. Todos conocemos a Ricardo Corazón de León por las películas, total, lo admiramos incluso, y lo que dice el historiador es que era un mal rey. Vaya. En cambio, se deshace de elogios con Constanza y con Pedro, nuestros reyes. Y digo, bueno, esto hay que contarlo, porque es tan apasionante o más que Juego de Tronos, solo que es verdad, es real y es nuestro. Bueno, es que fíjate, con Ricardo Corazón de León, como bien nos comentas, se ha producido quizá esa mitificación, como tantas otras veces ocurre en la historia. Pedro III era un rey muy audaz, pero claro, el pobrecito quizá un poco temerario de más, ¿no? Porque claro, gracias a que tomó una determinada decisión que se narra en la novela, pues Constanza se queda sola al frente de Sicilia con toda la situación tan convulsa que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Bueno, dicen que la suerte favorece a los audaces. Ah, mira. Y esto es lo que ocurrió con nuestro rey valenciano, sí, que tuvo la fortuna de cara, ¿no? La historia es la siguiente, ¿no? Resulta que él le había prometido a su mujer, a Constanza, le había prometido una cosa que parecía imposible en su momento, y era que vengaría la muerte de su padre, que habían matado a los franceses, y le devolvería el reino de Sicilia que le habían robado porque ella era la heredera. A partir de ahí, pues era una empresa difícil, pero en un golpe de audacia, ahí tenemos a Pedro, que se queda con Sicilia. Lo coronan rey y acto seguido llama a Constanza, que estaba en la corona de Aragón, que se vaya para Sicilia. Ella va con 3 de sus hijos, deja otros 3 en España y llega allí y la corona reina, ¿no? Ella muy feliz, ¿no? Caramba, qué bien, que ha salido todo bien, pero al día siguiente va y la deja. Vaya. La deja sola. Y de ahí viene el título de la novela. Ella se siente abandonada, se siente insegura, algo resentida, porque dice, me abandona en menudo brete que hay aquí en Sicilia, menudo lío que hay aquí en Sicilia. Y en efecto, ahí tiene intrigas cortesanas, tiene intrigas. Ahí tenemos a Macalda, que es otro personaje histórico increíble, porque vamos, ni hoy en día
nos asombraría este personaje, fíjate tú, en el siglo XIII. Ella promueve conjuras, revueltas, porque ella quiere ser la reina, ¿no? Y aparte de esto, pues están en una guerra feroz, porque ni Francia, ni Carlos d'Anjou, el asesino de su padre, que era un emperador mediterráneo, que en ese momento poseía medio Mediterráneo, desde el reino de Jerusalén al de Sicilia, Albania, el sur de Grecia, y 4 condados muy potentes en Francia, ese tampoco lo perdonaba, y menos el Papa. El Papa era un nacionalista francés que lo había puesto precisamente el enemigo de Constanza, Carlos d'Anjou, ahí, y tenía un poder inmenso. Entonces los 3 coaligados pretenden arrebatarle su pequeño reino. Y ahí tenemos pues el drama desencadenado, ¿no? Una historia de emociones, de amor, de pasión, de traición, de venganza. Y ahí está la reina. Sí, desde luego que tiene todos los ingredientes para resultar una historia apasionante. Como bien nos comentas, el título La reina sola, en realidad a lo largo de la novela va mutando, porque la reina se rodea muy bien de esos asesores y asesoras también, lo que se formaría como un comité a su alrededor, un poco a la manera de los gobernantes actuales, ¿no? Que sabemos que también se rodean de asesores. Y aquí es muy importante además el papel de estas personas que acompañaban a la reina y que le brindaban su consejo y de alguna manera le decían cómo llevar su administración. Bueno, en efecto, uno de ellos era Roger de Lauria, que ahí hay varias calles dedicadas a él en Valencia. Para empezar, este señor nació en Italia, pero se había criado en la corte de Aragón desde los 12 años, acompañando a a Constanza. ¿Sí? Y podemos decir que era un varón, yo diría que valenciano, no solo valenciano, hasta alicantino, porque tenía su posesión en Cocentaina. Podemos decir que era valenciano, en Cocentaina, que le había puesto ahí el rey Jaime I el Conquistador, para que defendiera los territorios de las incursiones musulmanas. De hecho, tuvo batallas ahí, pero donde se lució fue en el Mediterráneo, cuando su marido deja sola a Constanza, él está ahí, pero es un almirante recién nombrado. Nadie confía mucho en él, porque sí, ha sido capitán de barcos, pero está recién nombrado. Bueno, este llegaría a ser el almirante más glorioso de nuestra historia. Cuando digo nuestra historia, estoy hablando de España. Fue capaz de vencer en 6 grandes batallas marítimas contra poderes mucho mayores que el suyo. En uno de ellos le doblaban el número de naves, ¿no? Y ahí tenemos a Roger de Lauria, que también tiene calles en toda Valencia. Muchos de ellos no se, digamos, guiaban por los intereses de la monarquía, en este caso por ayudar a la reina, sino que seguían sus propias motivaciones personales, que en muchas ocasiones eran ascender en la escala social, adquirir mucho poder. Entonces la reina también tenía que tener mucho cuidado con quién tenía alrededor, porque a lo mejor podía traicionarla en un momento dado, ¿no? Sí, fue un juego político fascinante, porque precisamente su enemiga estaba casada con el hombre más poderoso de la isla, Aliamo de Lentini, que formaba parte del Consejo de de la reina. Y la protegía a Macalda, por muchas barrabasadas que hiciera, la protegía de todas. Entonces la reina no tenía las manos libres para librarse de ella, sino que todo lo contrario, ¿no? Es un juego de amor, de odio, ya digo, de venganza, donde la reina sola tiene que actuar de forma muy fina y muy delicada para que ocurriera lo que ocurrió, que de una inseguridad, un miedo que tenía en un principio, fuera asentándose como una gran reina que llegó a ser poco a poco. Jorge, tú tienes otra novela titulada La reina oculta, sí. Claro, que a mí me hace pensar, la reina oculta, la reina sola. Jorge tiene especial interés por estas mujeres que de repente se vieron al frente de una monarquía, ¿no? Sí, tengo personajes femeninos potentes. La reina sola no tiene nada que ver con la reina oculta, pero tenemos la novela anterior, que fue un gran éxito, que está por ahí atrás, El anillo, la herencia del último templario, que está, hasta se tradujo a 20 idiomas. La protagonista es una mujer también, ¿no? Y en este caso, en La reina sola, no solo hay una mujer protagonista, hay 3 mujeres muy poderosas. Ella,
que podemos decir que era una mujer de su tiempo, muy religiosa, pero a la vez dispuesta a todo por defender a sus hijos y a lo que su marido le había encomendado. Tenemos esa Macalda de Escaleta, bueno, es un personaje fascinante, o sea, campeón de ajedrez, capaz de montar delante de sus tropas, porque tenía sus propias tropas, a caballo con una armadura y matar franceses, que lo hizo. Pero es que luego en la corte, vestida de mujer, era la mayor seductora del mundo, sin importarle su marido, y era capaz de conseguir cualquier cosa y rendir a cualquier hombre a sus deseos, ¿no? Y finalmente, eso ya entraría en el capítulo de los almogávares, tenemos a Suria. Desde luego, son mujeres que se diría ahora empoderadas, ¿no? Más que empoderadas, sí. Poderosas, de inicio. Sí, eran mujeres poderosas, pero que además supieron usar bien su poder. Tanto la protagonista, la reina sola, como Macalda, las dos supieron usar su poder, y fue un pulso tremendo. Pero que además tenemos otra que es Suria, ¿no? Sí. Que ahí tendría que hablar de los almogávares. Los almogávares, sí. esa tribu, ese clan de guerreros españoles que, vamos, causaron el asombro y el pánico en el Mediterráneo. Cuando se oía su grito de guerra, que era Aragón, au, au, desperta ferro, vamos, todo el mundo se ponía a temblar, y fueron los grandes ayudantes, dijéramos, los grandes promotores de la corona de Aragón en todo el Mediterráneo, junto al almirante Roger de Lauria. Y ahí aparece un personaje. De los almogávares no se han conservado nombres, porque las crónicas solo te hablan de los reyes, te hablan de los obispos, de todos estos, pero del pueblo llano no, y los almogávares era pueblo llano, ¿no? Y a partir de ahí aparece el personaje de Suria, una mujer que decide por su libertad, y para vengar lo que le han hecho decide tomar las armas y se convierte en una de las líderes de los almogávares. Y puedes decir, bueno, ¿esto te lo has inventado? Pues no, porque luego en las crónicas sale cuando los almogávares, que conquistaron parte del Imperio Bizantino, y poca gente sabe que durante 100 años Atenas, por ejemplo, fue española, cuando ellos estaban ahí y los hombres habían ido a luchar contra los enemigos, aparecieron los bizantinos y los genoveses que querían arrasar el pueblo o la ciudad que tenían los almogávares. Fue defendida por mujeres, y contra fuerzas muy superiores las mujeres almogávares les pegaron una paliza a los enemigos. Entonces, a partir de ahí tenemos otros personajes fascinantes. Tanto los almogávares por un lado, como sus mujeres, encarnado en ese caso por Suria. Jorge, has comentado esas crónicas de la época. ¿Cómo ha sido la labor de documentación? Porque todo lo que aparece en el libro, como bien dices, a veces parece fruto de la ficción, pero no, en absoluto. La gran mayoría de cosas y de personajes están basados en hechos que pasaron realmente y en situaciones que fueron así. Es verdad. Lo más increíble de la novela es lo más real, en realidad, ¿no? Pero bueno, tenemos tres grandes crónicas de la época. Sí. Una de ellas, de Jaime I el Conquistador, con su Libro dels Feits. Sí. En ese caso nos cuenta parte de la historia. Hay otros dos cronistas, uno de ellos el que he mencionado antes, que contó la historia de los almogávares, que es Muntaner, que también estuvo un tiempo en Valencia, y luego un tal Desclot. Son crónicas del tiempo. Aparte de esto, pues, digamos, he sido muy afortunado de tenerlas. Aparte de esto, los historiadores modernos, como te he dicho. Y además, viajar a los lugares. Yo creo que los lugares, a pesar de los siglos pasados, conservan parte de la vibración de la gente que ha estado ahí. Solo tienes que ir y buscarlo y sentirlo y colocarte en la época, ¿no? Y todo ello, vamos, ha sido un proceso largo, laborioso, pero tengo que decir muy placentero. Y ese placer es lo que he querido transmitir a través de la novela, porque lo que quiero es que no quiero dar lecciones a los lectores, quiero que se diviertan, y a partir de ahí lo que aprendan, lo que les sorprenda, lo que digan, caramba, tengo que sentirme orgulloso de mi propia historia, eso es en su mano.
Esto es importante porque, claro, ahora estamos en una época donde la novela histórica goza de muchos adeptos, de muchos lectores que se interesan. ¿Tú crees que puede ser motivado porque hay una carencia a la hora de conocer nuestra historia, conocer ciertos episodios que a lo mejor no han tenido relevancia o que no hemos tenido constancia de ellos ni a través de nuestra educación ni a través de otro tipo de fuentes? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y hay mucha gente que clama que se debieran de contar nuestra propia historia, la historia de España, como se cuenta Juego de Tronos. Claro. Y de alguna forma eso es lo que yo he pretendido. En esta novela no hay ni dragones, ni zombies que vienen del hielo, ni nada de todo eso. Pero el ritmo, el enganche, la definición de los personajes... creo que tiene que ir por esa línea, ¿no? Aunque sean hechos históricos, 100%, bueno, 95% históricos, porque ten en cuenta que las escenas de cama no te las cuentan los cronistas, ni tampoco te cuentan qué siente cada uno, pero bueno, tú puedes adivinarlo muy bien aprendiendo lo ocurrido en la historia. Bueno, tenemos un gran exponente, hay otros muchos, pero bueno, quizás Santiago Posteguillo sí que ha sido uno de los más importantes a la hora de narrar esos hechos históricos y tú además lo consideras uno de tus referentes. Sí, bueno, hoy por hoy Santiago es el primero en España, ¿no? Claro. Pero es muy conocido y tiene legiones de seguidores. Ya me gustaría a mí ser como él, pero fíjate, lo mío sería Edad Media y Mediterráneo, porque mis últimas novelas van por ahí. Y bueno, yo que tengo casa en Alicante también y todo el tema, amo el Mediterráneo y amo vuestra tierra, que yo viví 2 años en Valencia, además, de mi juventud. Bueno, entonces, ¿tú has podido detectar, por ejemplo, en poblaciones de la antigua Corona de Aragón, como puede ser Valencia, algún rasgo, algún vestigio de lo que fue esa conexión? Porque claro, Sicilia formó parte del Reino de Aragón en un momento dado. ¿Se nota algo de lo que fue ese imperio? Bueno, se nota, vamos a ver, en la época que yo estoy contando, Valencia arrancaba, como quien dice. O sea, no había una nacionalidad valenciana, en realidad no había nacionalidades, o sea, la gente era fiel a sus señores, ¿no? Sí. Esa es la época que yo cuento. Pero tú te paseas por Valencia o te paseas incluso por Alicante, siguiendo las murallas antiguas que tenéis muy bien conservadas y tal, y puedes verlo, vamos, puedes ver el esplendor que tuvo el reino de Valencia, sobre todo en los siglos, yo cuento el final del XIII, pero sobre todo el XIV y el XV, o sea, la lonja, por ejemplo, la catedral, sí. La lonja de Valencia es algo admirable. Valencia, la región valenciana, tomó desde luego el liderazgo en los siglos XIV y XV de la Corona de Aragón, pero no solo económico, sino también bélico, por las armas y sobre todo en la literatura, ¿no? O sea, tenemos ahí pues, a Ausiàs March, tenemos a Janot de Martorell con su Tirant lo Blanc. Sí. O sea, vamos, fue esplendoroso. Y Tirant lo Blanc también navega por el Mediterráneo, también es Mediterráneo, ¿no? Si tuviéramos que hablar de una reina sola actual, ¿qué personaje crees que podría encajar en esta manera de ostentar el poder? ¿Angela Merkel a lo mejor? ¿O no nos tendríamos que ir tanto? Quizás sí, las referencias son muy distintas, ¿no? Los soberanos en esa época tenían mucho poder, ¿no? Y el reto para Constanza fue que no lo tenía en un principio, ¿no? Y que lo tuvo que ir gracias a su personalidad y a sus movimientos y a su astucia, a pesar de ser una mujer muy religiosa, fue adquiriendo ese poder. Hay una cosa que le dice el marido cuando se va, que cuando la deja y ella dice que no puede quedarse sola porque para gobernar hay que cortar cabezas y ella tiene religión franciscana y eso es muy mal, y otro dice, no, ya aprenderás a cortar cabezas. Claro. Y ahí la tenemos. Los referentes con el presente, ¿qué mujer hoy en día corta cabezas? Bueno, sería el equivalente, pero estamos viviendo épocas muy distintas. Bueno, desde luego tú ya has apuntado que vas a continuar escribiendo novelas inspiradas en siglos pasados. De momento la actualidad no entra dentro de tus objetivos próximos, pero con esta Reina sola, que además acaba de salir, o sea, está calentito todavía, tenemos mucho que disfrutar de esta historia del Mediterráneo, siglo XIII, nuestra propia historia como europeos. Así que muchísimas gracias, Jorge, por haber estado esta tarde con nosotros.
Encantado, ha sido un verdadero placer. Pues nosotros vamos a... Yo soy un poco reina sola también, ¿eh? Bueno, no, en realidad no, porque tengo un equipo maravilloso detrás, pero estoy sola aquí en el plato, eso es verdad. Bueno, vamos a continuar y trasladamos, de hecho, todo al presente, porque vamos a hablar de cómo en estos tiempos de pandemia la moda también se ha adaptado a la situación sanitaria. Y de todo ello vamos a charlar con nuestro experto en la materia, Jordi Acevedo, que ya lo tenemos preparado y va a estar con nosotros después de la publicidad.